Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy, oyentes del Psico Podcast? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un poco de los vínculos, de los estilos de crianza, como hemos venido hablando en capítulos anteriores. El día de hoy tenemos una invitada especial, Damaris Marín, que se encuentra aquí en el podcast con nosotros. Dinos, Damaris, ¿qué recuerdos tienes tú de tu infancia, alrededor de los 4 o 7 años? Bueno, en mi infancia yo el mayor tiempo que pasaba era con mis hermanos y con mi mamá, porque ella se dedicó solo a nosotros. Mi papá casi no llegaba a la casa, o sea, él vivía en la casa de mi abuelita, pero sí compartíamos también con él los fines de semana, obvio. ¿Y cuántos hermanos tienes, Damaris? 2. ¿Son mayores? Menores a mí. ¿De qué edad? Una tiene 15 años y el menor tiene 10 años. ¿Qué se siente ser la hermana mayor? Mucha responsabilidad. ¿Y sientes que a lo mejor tus padres, mientras tú crecías, ellos te ponían mucha responsabilidad a ti con tus hermanos o no? Digamos que desde los 12 años un poco, porque mi mamá, o sea, ya empezó a, digamos, a conseguir un trabajo, y yo también, porque mi hermano ya tenía más o menos 4 años, me parece. Entonces ahí yo tenía que cuidarles, darles de comer y ayudarles a hacer deberes y esas cosas. ¿Cómo te sentías respecto a esto? Pues, o sea, a mí me gustaba cuidarles, la verdad, pero, o sea, ya hacer la comida no me gustaba. Pues, Claro. ¿Tú cómo te acuerdas que fue la crianza de tus papás hacia ti? Y ¿Cómo hacia te tus hermanos criaron? también. Como digo, o sea, yo pasaba más tiempo con mi mamá, entonces mi apego hacia ella es mucho, pero no puedo decir lo mismo de mi papá, o sea, es como le quiero, obviamente, pero... ¿Tu papá estuvo presente, o sea, te enviaba a lo mejor dinero, o sea, hacía presente en O sea, algunas él ocasiones? estaba presente, pero al mismo tiempo, como se dice, no, o sea, ¿Tus padres son casados? sí, o sea, sí, pero... ¿Trabajaban? Sí, pero no era tanto el trabajo, o sea, él también, digamos, sufre problemas mentales, o sea, tiene un trastorno, entonces, por eso también. Entonces, Tu vínculo es más fuerte con tu mami, obviamente. obviamente sí. ¿Y sientes que tus padres tuvieron a lo mejor un estilo o tu mamá en este caso, un estilo de crianza estricto o fueron más bien Mi mamá es permisivos? estricta, o sea, en la escuela a mí me exigía mucho, diplomas. Buenas notas. Fui al colegio y ya no, porque empecé a ir al psicólogo también. Entonces ya mi mamá entendió que eso estaba mal y no puede Que ser se eso. exija. Ajá, claro. Entonces Es que ya. justo esto veníamos hablando en otros podcasts anteriores, Damaris, que nos decían que hay que saber de qué manera nuestros padres no nos quieren hacer daño en muchos casos, o sea, solo nos crían como ellos saben. ¿Tú tienes algún resentimiento a lo mejor a tu mamá en algún punto que ella te pudo haber exigió sido muy demasiado. autoritaria, exacto? ¿O realmente No, eso no. Y tú crees que esto es algo muy tuyo, ¿no es cierto? O sea, como que tú tienes que ser la persona que aprenda a ser diferente a pesar de que lo que hicieron tus papás o a lo mejor te criaron de una manera. Obviamente, sí. ¿Y piensas que el que tu mami haya sido muy estricta contigo en la escuela te Me ha afectó. influido o te O ha sea, afectado no. a día de hoy? Me afectó en el colegio. ¿En ese momento? Sí, en ese momento, porque cuando ya yo vi también que estaba mal, que me exija mucho, digamos, me junté con un grupo de personas que no eran como que de hacer los deberes y así, y es como que influenciaron mucho y yo, o sea, bajé mi promedio, ya. Y eso. ¿Cómo te diste cuenta de que estaba mal? De que estaba mal, pues cuando me gradué del colegio, o sea, porque habían sido exoneradas como 5, me parece, y pues, o sea, yo tenía un promedio normal, pero no llegué a eso porque, pues, Muy salía con mis difícil. amigas, Sí. ya, entonces, sí, o sea, ¿Cómo fue la relación con tus hermanos en esta infancia tuya? bien, pero en general soy muy brava con ellos. Es como ¿También eres estricta es- con ellos? ¿O no? ¿Puedes decir que estricta en replicas? ciertas cosas. ¿Puedes decir que replicaste algunas acciones que hacía tu mamá contigo con ellos? Sí, eso sí, obviamente. Por ejemplo, yo qué sé, les mando a hacer algo y no hacen pronto y ya. ¿Te enojabas? Ajá. Me enojo. ¿Tu mamá Actualmente. te golpeaba de repente o era solo, digamos que, No, castigos solo verbales? gritos. Ajá.
Solo Y replicabas lo mismo con tus hermanos, gritos cuando no hacían sí, las cosas bien. obviamente. No, pegar nunca. ¿Y cómo ha sido, Damaris, los vínculos que has formado con tus hermanos? Sí, amoroso se podría decir O sea, también. desde pequeña, Ujú. desde que estaban Sí, pequeños, desde pequeños. Sí. ya se formaron vínculos contigo. ¿Te llevas con alguno en especial más? No, con ambos es igual. Sí. Ambos les tienes el mismo cariño. ¿No? Todo. Sí. De acuerdo a lo que veníamos hablando de la manera en la que te criaron tus papás, pues, que hay cosas que quisieras seguir, o sea, si tuvieras de aquí a futuro hijos, ¿quisieras replicar algunas acciones o quisieras cambiar en su totalidad? O sea, ¿qué tipo de crianzas o estilos que ellos implementaron contigo mantendrías? ¿Cuáles evitarías? ¿Cuáles desaparecerías del todo? Yo creo que mantendría algunos límites también. O sea, no es como que le voy a dar permiso, yo qué sé, bueno, si Que tengo haga hijos, lo que quiera. no. Sí, tengo. Porque no quiero. Entonces yo creo que eso tampoco, porque no creo que sea bueno, salga y que llegue a cientos, o sea, esas cosas no tanto. Claro. Y en cuanto a sus promedios de la escuela, yo pienso que sí, en parte le exigiría un poco, pero no tanto. No O sea, tanto como el no tanto, repetir no, esos eso no. mismos patrones. Entonces eso. Mira, te vamos a platicar del estilo democrático y dinos qué te parece para replicar en tus hijos. Juan, cuéntale un poco, ¿cuál es el estilo democrático? Bueno, para darte un pequeño contexto, el estilo democrático es el decir por qué de las cosas al niño. Por ejemplo, si el niño quiere algo y tú no tienes la posibilidad de darle, explícale el por qué no puede tener o puede tener dicho objeto. O asimismo, cuando generes un castigo a ese niño, a lo mejor que se portó mal, hizo alguna mala acción, le mandas a su cuarto, pero le explicas por qué le mandas a su cuarto. ¿No te ha pasado a ti, Damaris, que a lo mejor tu mamá te dice, haz esto, y tú le dices, pero ¿por qué? Y ella te Y dice, tú porque llegas sí, más bien a punto, obedecer por porque miedo. soy tu mamá, tienes que hacer eso porque soy tu mamá. Si te llegara a decir esto, es lo contrario al estilo democrático. Este tipo de padre, el que te estemos diciendo que te dice si, haz algo o no hagas algo sin una explicación, es un padre autoritario. Mientras que por el otro lado tenemos a un democrático que te explica las cosas, que te acompaña en el procedimiento, que te va enseñando el efecto que tienen algunas cosas que hiciste mal en tu vida desde chiquito. ¿Aplicarías este tipo de método con tus hijos o te irías por el autoritario de sí, porque soy tu mamá y punto? Bueno, actualmente Depende. Yo creo que Hermanos depende. también. Sí, o sea, bueno, en el caso de mis hermanos sí, porque pues está mal, o sea, decirle, oye, es esto y ya, porque yo soy el hermano mayor y alguna vez sí pasó. Entonces, no, o sea, yo creo que eso está mal, muy mal, porque va a decir como que solo por eso y que buena suerte de que sea la hermana mayor y cosas así. Como... Pero si tuvieras hijos, ¿qué estilo aplicarías? ¿El democrático o el autoritario? El democrático, o sea, obviamente no es que pueda ser fácil para Claro, no es criada fácil. criada en un ambiente así, pero creo que sí se podría utilizar eso. A largo plazo tiene buenos efectos, ¿no es cierto? De lo que estábamos conversando nosotros en el Y anterior más que podcast. todo es un estilo de crianza que valida las emociones de los niños y no las reprime como es en un autoritario. Y les enseñas las consecuencias, las causas y las consecuencias de las acciones que realizan. O sea, ¿tú sientes que está mal gritarles a tus hermanos? Obviamente, pero a veces es inevitable. No, o sea, Pero has intentado como cambiar. sí, eso? obviamente, sí. En algunas ocasiones sí, es como que respiro y de la buena manera joder, sí, así. Respecto a tus recuerdos, ¿recuerdas alguna vez que tu mamá hizo a lo mejor una acción de gritarte o de enviarte a tu cuarto sin una explicación? ¿Alguna vez se disculpó contigo? ¿Que te recuerdes en tu infancia que pasó esto o realmente no? No, Ni o sea, una mi sola mamá vez. no. Mi papá sí se disculpaba, digamos, sí, pero mi mamá no. Nunca. No. Y eso te hacía sentir ¿cómo? O sea, al principio, pues porque no entendía, pero ahorita no importa. Ni te van ni te vienen. Sí, exacto, o sea, Y Damaris, vos en tu infancia evidenciaste que tu mami a lo mejor te hacía actividades, jugaba contigo. sí, eso sí. Eso Impulsaba tu desarrollo cognitivo. sí. Sí, eso sí. ¿Sí? Sí, eso sí. ¿Cómo? ¿Qué jueguitos recuerdas de esto? Bueno, había o sea, mi mamá me llevaba como a no sé cómo se llama eso, pero es como que van más niños Una guardería. y te dan, no, vas con tu mamá. Entonces ya, es ya. como que ahí te enseñan cosas, te dan rompecabezas, te dan esos cubitos para armar y cosas así. Eso es lo que recuerdas. Sí, de ahí jugaba con ella, me leía cuentos. ¿Cómo te sentías?
Pues bien, o sea, mi mamá todo el tiempo me ha cuidado, no voy a decir, ay, no. O sea, todo el tiempo estaba ahí. Todo el tiempo estuvo presente con juegos. En la infancia, todo el tiempo. Y ahora también, sí. Podemos ver lo importante que es, ¿no?, la presencia del padre como figura de apego para el niño. Padre o madre. O madre, o de padres en general, o la figura de crianza. Para que se formen estos vínculos seguros. ¿Y sientes que el que tu madre haya estado contigo como siempre, desde la infancia, actualmente a ti ha influido en ti como persona? Sí, me ha ayudado mucho. ¿Cómo te ha hecho sentir más confiada, más segura de ti misma? Sí, eso sí. O sea, sí. O sea, tú sientes que hay una confianza muy grande con tu madre Demasiado grande. y con tu padre no. No. O sea, está ahí. O sea, sí, me llevo con mi papá, pero no es como que yo tengo un problema y se lo cuento a él. O sea, no se ha formado, como puede decir, un vínculo demasiado estrecho con él. Es Ajá. simplemente relación padre biológico e hija. No hay tanto Te como... doy lo que necesitas. O sea, tú sentirías que no hay tanto una conexión de emociones ahí. No, no. O sea, como yo digo, es mi papá, le quiero, le Obviamente. aprecio y así, pero como para contarle cosas, ¿no? Porque no es como que me ha ayudado a resolver un problema él. Sino Ahí únicamente ha estaba, estado ¿no? para ti a lo mejor en el ámbito económico, de que en eso sí te apoya. Sí, económico, también, o sea, ha estado ahí en mis cumpleaños, abrazos, así, pero no es esa confianza para contarle cosas. Aquí vamos a ver lo importante que es, ¿no?, el apoyo emocional, lo que veníamos también conversando de la inteligencia emocional, de que realmente se tiene que generar esto en los niños, de ambas partes de los padres. Hermanos, ¿qué pudiste tú observar ya de manera ya más grande? ¿Qué pudiste observar tú? ¿Cómo fue el desarrollo de ellos en el aspecto, como te preguntábamos, de los juegos? ¿Te acuerdas de qué manera ellos jugaban cuando eran más chiquitos? Bueno, mi hermana, igual que yo, o sea, con juegos así, Claro, similares no a se los de llevan ellos. mucho tampoco. ¿Cómo? Muchos años. Ah, no, o sea, 4 años. Te llevas más Ajá. años Entonces- con tu hermano. A lo mejor con él pudiste evidenciar más de esto. Sí, o sea, con mi hermana, como digo, o sea, con ella compartía más todo el tiempo, pues, porque ella después ya dormíamos en el mismo cuarto y así, entonces ya. En cambio, con mi hermano, él, digamos que ya nació en la era súper computadoras, celulares y eso, Ah, entonces claro. no es como que mi mamá le puso la película de, yo qué sé, de Dumbo o así, entonces él no, eso no. Y él sí desarrolló un apego realmente grande con mi mamá porque durmió con ella hasta muy grande. O sea, mi papá, como digo, a veces sí dormía en la casa, pero mayor tiempo pasaba en la casa de mis abuelitos. Entonces, mi hermano siempre dormía con mi mamá, por decir así. Entonces, él, yo creo que eso sí le afecta un poco. ¿En cuanto qué al apego. sentido crees que le Porque creo que está demasiado apegado con mi mamá y, o sea, como la relación de mis padres no son tan buena, no es tan buena, entonces yo creo que si algún, o sea, día se separaran, digo, sí, o sea, yo creo que él sufriría más que todos porque, o sea, también está pequeño, pero también es demasiado apegado a mi mamá y a mi papá, entonces, A ambos. sí, a ambos, él No sí a solo. ambos, no solo uno. Ajá. Haciendo referencia a lo que nombraste recién de tu hermano, decías que tu hermana era como tú, que jugaban de manera interactiva con tu mamá en estos lugares, y ahora dices que tu hermano es más en lo, como nació una nueva ahora. ¿Crees que esto le afecta a él? O sea, de tecnología en vez de como tú y Yo tu creo que hermana. sí. O sea, yo pienso que sí, porque, o sea, como digo, mi mamá, a mí y a mi hermano, o sea, yo me acuerdo que leía cuentos y así, pero a él no me acuerdo eso, ¿no? O sea, no era como que, Y- ya no tanto eso, o sea, era como que se ponía a llorar, digamos, cuando tenía como unos 4 años y era como que ya tenía ahí su computadora y así. Entonces, Ah, desde pequeño a tu hermano ya le ajá, sí, brindaron la sí, ya tecnología. le di, ajá. Un celular, eso. Tablet y computadora, no, celular, no. Y a lo mejor tus padres o tú, en este caso que también les cuidabas, ¿controlaban qué tipo de contenido era el que veía él? O Bueno, eso sí, solo de esos muñequitos, ¿no? Así. los dibujos Sí, animados. tenía ese. Ajá. ¿Qué piensas de esos videos? ¿Has visto los videos? ¿Cómo son? Yo creo que son. O sea. No sé, la verdad, qué tipo de videos son, contenido pero- sea. O sea, son como que había unas cajas que se abrían y salían regalos y esas cosas. Ah, así, ya, sí, ya, o sí, sea. esos videos de los No creo que unboxing. aporten nada para el niño, son pero es entretenidos. como que ellos se distraen con eso. ¿Tú sentías que cuando, por ejemplo, le quitaban eso, era más difícil mantenerla quieto? Sí, obviamente.
con tu hermana a lo mejor, y tú crees que fue igual o no tanto. No, pero ahora mi hermana, o sea, es como que sí, o sea, ella pasa mucho tiempo en su cuarto encerrada, digamos, en su mundo. Pero digital. creerías que eso también es porque a lo mejor está cursando la adolescencia. Claro, eso sí. Pero haciendo referencia cuando era ella chiquita, de lo que tú tienes memoria, ella era más como que era un poquito más fácil controlarla en algún aspecto comparado con tu hermano ahora cuando le quitan, por ejemplo, el celular. Sí, yo pienso que sí. O sea, es como que, bueno, ahí sí, no sé. O sea, mi hermana... Tanto? Sí, o sea, como digo, mi hermana no era así. Bueno, que yo me acuerdo, porque nosotros no nos dieron ni tablet ni computadora, pues porque vivíamos con mi abuelita y ella decía que no. Entonces por eso. Pero ahora ella como está, digamos, tiene 15 años, entonces como que quiere su celular y tiene esa necesidad. Y mi mamá si le quita, o sea, obviamente se pone a pelear y que no, que es mío y así. Entonces, Entonces sí afecta de manera negativa el uso de la Ajá, tecnología eso en Es edades muy irresponsable, tempranas. más que todo, porque bueno, a los 15 años ya está en el colegio, creo que sí es necesario que tenga su teléfono para trabajos grupales, para comunicarse. Claro, con pero sus como padres. pudimos escuchar cómo le intentaban entretener al niño con el teléfono, pudimos ver que también puede tener una repercusión La negativa. tecnología en las primeras infancias creo que ahí debe ser como muy cuidado. Sí, restringido. Yo creo que casi que inexistente en los primeros momentos de Sobre todo en la primera infancia, que es donde se Primera y segunda. desarrolla el cerebro Yo del diría que niño. primera y segunda, que va hasta los 7 años. Primera y segunda, sí, más bien Hasta que se va a tratar de controlar un horario y un cronograma. Ajá. Para decir, ¿sabes qué? Establecer 2 horas límites. está muy establecer bien. límites, y ya después porque, ya no, ajá. bueno, sí que es cierto que también hay programas que les ayudan a los niños, como, no sé si han visto que está en tendencia esto de Miss Rachel, no sé qué, que es un programa que de verdad les enseña a los niños, o sea, sí es como una O profesora. incluso en programas nacionales teníamos el Educar, por ejemplo. No sé si todavía se sigue dando, pero existía. Con su... ¿Cómo se dice? Con Supervisión. Claro, supervisión de- en eso que tú mencionas, en esos tiempos, yo me acuerdo que siempre decía clasificación a Ajá, para todo público. Ajá. Sí. Entonces, bueno, antes en nuestra generación, tampoco es como que somos muy antiguos, pero sí de que 2005 por ahí que nosotros estábamos en la primera, segunda infancia, yo no recuerdo haber estado como muy pegado a un televisor, Yo tampoco, o la verdad. a un teléfono, Creo que depende también de nuestro entorno. entorno social, no estaba muy enraizado la Sí, es que ahora tecnología, mismo sí. estamos en una época muy mediática y muy de influencia en las redes sociales. Entonces, niños de 5 años ya les ves que grabando el TikTok ahí. Sí. Sí. Tus hermanos de repente no hacen gracias ese- a Dios. Sí. No, pero eso, por ejemplo, en nuestra infancia es algo que yo creo que bueno, ni existía TikTok, No, no obviamente, no. Más bien habían cosas como Encarta, ese tipo de cosas. No sé si se acuerdan de Encarta, ¿tú te acuerdas? No. Y esos juegos más bien sí eran educativos. Entonces, Damaris, ¿cómo te sentiste de invitado en el podcast el día de hoy? Bien. ¿Sí? ¿Estuviste en confianza? ¿No te sentiste tensa o algo así? ¿Te gustaría participar en alguna otra ocasión? ¿Con alguna otra temática a lo mejor? ¿Más en la adolescencia? Claro. Muchas gracias por ver este podcast. Espero que sigan escuchando, sigan observando, compartan el video. Y si tienen alguna duda o algún otro video, que nos dejen saber acá abajo. Gracias por ver. Suscríbete.